Que solo te hayas metido con... No quiere decir que todos estemos abriendo las patas para cuando llegas. Las te van cuando yo chasco los dedos, Jaibo. Ayúdame a salir de aquí con el hijo de la migra. Te lo suplico. Ese vato acaba de decir el hijo de la migra. El jefe de su oficina está en Mendoza y el jefe de la PG. Le quiere hacer unas preguntas sobre el caso de Sánchez. Aquí solo se obedece una voz. La mía. ¡No! Fíjate que necesito uno de esos favorzotes que solo tú puedes hacer. Puede ser hoy mismo. Esto acaba aquí, hoy. O me acabo yo en el intento. Mendoza, las cosas aquí en los Estados Unidos no funcionan como en México. Si me quieres interrogar, tienes que traer una orden de un juez. Yo en mi país soy una autoridad. Y no tengo por qué darle explicaciones a cualquiera que entra por la puerta queriendo ganarse una medalla al mérito. Si me disculpas, tengo cosas reales que atender, como ves, el FBI. Permiso. Sí. Puedes echarme toda tu soberbia americana encima. Y puedes echarme lo que tú quieras, pero nada de eso va a borrar las culpas que te acompañan. Te aliaste con el principal enemigo de mi país. Y yo no voy a permitir que eso pase desapercibido. ¿Me estás amenazando? No. Solo te estoy informando lo que pienso hacer. A eso vine. Y a pedir tu colaboración. Ayúdame a ponerle fin a lo que representa el indio Amaro en esta frontera. Ayúdame a dar con el paradero de Sánchez. Ayúdame a encontrar el cadáver de tu hijo. Yo sé que lo que estás pasando es la peor pesadilla que cualquier padre puede sufrir. ¡Hija de tu madre! ¡Me volviste a fallar! Te dije que la segunda no se la perdono ni a mi sombra. No, por favor, Amaro. Por favor. No. Duerme bien. Descansa, hijo. Tú no tienes idea de lo profundo que es el dolor que yo tengo conmigo desde el día que mi hijo murió. Y la única razón que me mantiene con vida es hacer pagar al indio Amaro por todo el daño que me ha hecho. Por haberme quitado lo único perfecto. ¿Y tú crees que yo no quiero ayudar? ¿Y tú crees que yo estoy ocultando información? ¿Que vas a chillar como marrano o qué? Porque si no te dolió, te puedo marcar la nalga. ¿Cómo estás? Duele mucho, ¿verdad? Si quieres, te puedo traer sábila para que cicatrices más rápido y se te pase. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Ya supe lo que pasó hoy. Y me emberraca que te utilicen como mula en esos lugares tan estrechos y tan peligrosos. Ya estoy mejor. El tecolote sacó todo el veneno. Pues, Ángel, ¿para qué te metes en más problemas después de tanto pedo que traes? Acabas de perder toda la confianza que habías ganado con el indio. Me la tenía que jugar. Pues sí, pero mira cómo terminaste. No solo te marcaron, sino que aparte te bajaron de puesto. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer para eso del plan? No sé. Yo no tengo acceso a las cuentas del indio. Y tampoco tengo un arma. Pero tengo esto, Carmencita. Y algo se me va a ocurrir para sacar al chamaco de aquí. Vete, sí. Gracias. No, sí. Se acabó el perico. Yo ya le consigo más, patrón. Hoy no servís para nada, ¿no, Azuceno? ¿Cómo va a acabar el perico en mi casa? ¡Aquí!
Una posilga que me tenés. Patrón, espere, yo ya voy. ¿A dónde vas? ¿Para dónde vas? Yo le voy a conseguir la vuelta que usted... Mírame dónde me tenés. ¿Ah? Ni quiera un hotel decente pudiste conseguirme, ¿no? Ni quiera. Patrón, usted me había dicho que usted quería algo perfil, eso fue lo que yo hice, hermano. Pero no está con orrea machetera, Azuceno. ¡Mira esto! Patrón, aquí nadie lo va a encontrar. Piense que eso es la seguridad suya, hermano. El señor Romero. Señor Romero. El señor Romero. Julián Romero. El hijo de Briseguito Montero. El heredero del cartel de Cali. Mira esa porquería. Mírala. Mírala. Me la arreglas. Déjame esto como una suite digna del señor Romero. Me la arreglas. Sí. Te veo, man. A ver, en 4. Conseguime perico, conseguime perico. Ya voy, patrón, ya voy. El perico, Azuceno. Ya voy, patrón, ya voy. Déjeme, yo le arreglo esto y ya voy y le consigo más mierda. Daniel, estoy aquí en la oficina del Paso, con Indira. Ok, entonces disimula porque la información que te voy a dar es muy delicada. Los hacer interceptaron una llamada del rancho del Indio en Tamaulipas. Y al parecer Nicolás está ahí, vivo. ¿Es una información confirmada? No 100% la están verificando. Pero estamos planeando algo, no vaya a ser una trampa, una distracción, no sé. Estoy de acuerdo contigo, tenemos que investigar más para estar seguros. De todas maneras, ya sabes que cuentas conmigo para lo que sea. ¿Qué te dijo Dani? Todos guardamos secretos. No eres la única. Indira, si nos estás ocultando información para obstruir la investigación, entonces el infierno que estás viviendo lo tienes más que merecido. Siempre vas a estar conmigo, Nicolás. Siempre. ¿Qué pasó, baby? Te he dejado varios mensajes y nada. Pues, mijo, es que yo no puedo textear mientras voy manejando. Y mira, si me estás hablando para seguir peleando con lo de Romero, pues fíjate que... No, no te estoy llamando para eso. Te llamo porque Dorig interceptó una llamada de Mario hablando con el guarura del Indio.
Al parecer el hijo de Indira está en el rancho de Amaro y que está vivo. A ver, ¿qué? Mira, yo sabía eso, pero te lo juro, lo sabía. Yo vi cómo movió el dedito en el video. Ay, Diosito, gracias. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ya le avisaste a Indira? No, a ver, mi amor, no. Hay que organizarnos, hay que juntarnos con la familia y saber bien qué vamos a hacer. ¿Ok? No puede haber errores. Yo ya hablé con Mendoza. Pues sí, no te preocupes. Yo reúno a la familia y nos vamos paso a pasito, que de esto tenemos que salir bien librados, ¿eh? No, mi amor, no me preocupo. Me ocupo. De hecho, estoy yendo al centro de atención para hablar con el jefe Meyers y decirle que libere a Ida bajo mi responsabilidad. Gracias. Mi amor, solo quiero que sepas una cosa. Te amo. Que eres lo más importante para mí. Y te dije que te iba a ayudar y eso voy a hacer. Por favor, nunca lo olvides. Te amo. Entendí una cosa, Mario. Amaro está más sanguinario que nunca. No perdona ni mujeres, ni niños, ni nada. Y abrieron los túneles del Teca. Si nunca ha respetado nada. Ya secuestraron a Felipito una vez y a mí pues casi me mata el cheneque. Es la misma guerra de siempre. Es que esta guerra no se va a acabar nunca. Si le pasa algo a mi hijo, yo les juro... Tranquila, mija. Que ni a mis hijos ni a mis mujeres les va a pasar nada. Ustedes tranquilas. Y ya te dije que el papá de Nicolás ofreció una recompensa. Y hasta ahí llega el audio, porque Mario cortó la llamada. A ver, pero Daniel sabe esto. Es que si el chamaco está vivo, tenemos que encontrar la manera de rescatarlo, ¿no? ¿Pero cómo? Si nadie sabe dónde está el rancho del Indio Amaro, pues nadie puede llegar. Si logramos descubrir la ubicación de los túneles, tal vez logramos ubicarlo. Pero no me hago muchas ilusiones, Tamaulipas es muy grande. No le hace panteón, para eso tenemos aquí al guarro de Mario Casas. Mira, güey, tú te vas a encargar de descubrir con quién hace negocios Mario, nos lo vas a decir. Y nos va a traer su ubicación también, ¿me entiendes? Eric, tenemos que pensar con la cabeza, no podemos actuar como terroristas. Gallo, ¿recuerdas cómo salió el operativo de Phillips? Iba lleno de policías encubiertos y aún así todo se fue a la fregada. Terminaron secuestrando al hijo de Indira. Sí, mi Dóriga, por eso no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer Dominguito, si es que quiere seguir con sus piernas pegadas al cuerpo, va, güey. Yo los voy a ayudar. No vas a ayudar, vas a hacer lo que te digamos. Vas a buscar a la persona que hace negocios con Mario Casas y le vas a sacar toda la rola. Y más te vale que lo hagas bien, porque donde te voló la cabeza de una vez. Patrón, venga, yo le ayudo, hermano. Patrón, vamos a darnos una ducha para que se sienta mejor al pelo. Para mí. Cosas, no, a la mí. Hoy tu ducha. A mí. Patrón, venga, hermano, hágame caso que vea cómo está. Vea. Una ducha lo va a hacer sentir. Pues qué ves acá, Azuceno. Andate, andate. Patrón. Andate a trabajar. Mi culpa, mamá. Fue mi culpa. Era fácil. Yo era el César, mamá. El César. Vinci. Y quedé como el bruto, mamá. Perdón, mamá. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.